Ok, bienvenidos a legislación mercantil nuevamente por acá. La clase de hoy tenemos una particularidad distinta de las anteriores debido a que pueden ver esta flechita por acá. Estas diapositivas las pueden descargar justamente por esa vía. Con esa flechita de descarga que tienen allí visible, ya se quedan con los modelos o con los borradores o con lo que vamos a conversar toda la clase de hoy. Como ven, es una clase bastante sencilla con respecto a lo que hemos venido hablando de las sociedades, y hoy vamos a analizar otra sociedad. Vamos a analizar todas las sociedades y comenzando con la sociedad de la compañía anónima que tenemos por acá marcada. Si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los temas, pueden interrumpir sin ningún problema. Y hay una parte especial de participación que está al final, tanto participación síncrona como asíncrona. Entonces no se preocupen por las intervenciones, sino hasta llegado a ese punto, ya lo verán. El resto sí me escucha bien. Le estoy leyendo el comentario de Johnny en este momento. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. La recomendación entonces es altiva F5, es la cosa, F5, solo F5, para hacer el reinicio. Vamos otra vez con el artículo 201, que como saben, ya lo hemos visto varias veces. Y ahorita vamos a hablar con el tercer ordinal, que es sobre la compañía anónima. ¿Qué nos especifica? Nos define que es en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. Es decir, que nosotros vamos a agarrar la definición de la sociedad mercantil como esa agrupación, ese consenso voluntario de dos o más personas para ejercer una actividad comercial, un objeto, un acto de comercio. Entonces, esta sociedad se va a configurar, se va a organizar bajo distintas figuras jurídicas. Esta figura de la compañía anónima se le agrega porque se le agrega estas características que tenemos acá marcados. Entonces, esta sociedad que va a tener estos actos objetivos de comercio justamente está especificado en que va a estar dividido en acciones. Las acciones son títulos, valores, son unas figuras particulares que conllevan en sí un derecho económico descrito. Entonces, las compañías anónimas tienen acciones las cuales determinan un capital, es decir, va a tener un capital determinado para saber hasta qué punto existe la obligación de la sociedad. Leo por acá la pregunta de Diego, que me dice: profesor, ¿cuál es la relación de este artículo con lo considerado compra forzosa de una empresa? Bueno, la forma con lo que tenemos hablando ahorita, concretamente, lo único que te podría relacionar es decir que esa empresa tiene la forma jurídica o la forma de la sociedad de compañía anónima, porque no tiene que ver con otra cosa, y la pregunta pareciera que estuviese más bien relacionada con expropiación, que ese también es otro tema que conversamos muy levemente cuando hablamos de esos límites o esa libertad económica contemplada en la Constitución y que justamente seguía esa propiedad y que estaba limitada esa propiedad con respecto a la causa de utilidad pública y social. No sé si con eso respondo tu pregunta, Diego. Wow, esta lámina se movió. Voy a acercarla un poco más. Por acá la pueden visualizar. No, aquí. Perfecto.
Por acá visualizamos el artículo 202. Buenas tardes, Gómez. Aquí, o como vamos a ver un poco más adelante, el tema de la compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada son muy parecidas para algunos aspectos. Sin embargo, no son exactamente iguales y tienen unos objetivos o unas preocupaciones un poco distintas. Ya vamos a ver de eso. Pero el objetivo de este artículo 202 es darse cuenta que la firma está especificada. Justamente cuando hablamos de la sociedad de compañía anónima, tiene que agregarse la mención de compañía anónima. Igualmente, cuando hablamos de responsabilidad limitada, tiene que estar mencionada responsabilidad limitada. Si no están mencionadas como compañía anónima, probablemente estén las siglas CA o la Sociedad de Responsabilidad Limitada, también conocida como SLR. Vamos también con el artículo 203, que nos especifica que tiene que tener un domicilio particular, un lugar. El domicilio es el principal asiento de intereses de la empresa. Ojo con ese detalle. Ajá, veo que están escribiendo por ahí. Estas son para la compañía anónima. Ahorita estamos justamente con el caso de la compañía anónima. Entonces, Manuel, para responder si no tiene un lugar físico o un domicilio, se va a entender que es donde más realice actos con algún proveedor o algún cliente. Se va a entender que ese va a ser su domicilio. Voy a refrescar. Denle descargar la presentación. No sé si esto se altere desde mi computadora o algo. Ojo con ese detalle, por favor. Denle descargar rapidito. Y voy a darle F5 para revisar. Y ahorita seguimos. Les sigo leyendo las preguntas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya estoy por acá. Déjenme. Voy con las preguntas. Espero que se me escuche algo mejor. Y... Ajá. Valentina Martínez, justamente esto que estamos hablando son los artículos que hablan de las sociedades en general, pero los estamos ahorita puntualizando el tema de la compañía anónima. Sabrina, no sé cuál es tu pregunta. Ajá. Estos artículos son del Código de Comercio. Todos estos artículos que estamos viendo a continuación son del Código de Comercio, Sabrina. Ajá, buena pregunta, Valentina. Este artículo 203 que habla del domicilio es en general para todas las empresas. Los artículos son del Código de Comercio, nuevamente. Perfecto, perfecto. Cualquier pregunta que por ahí veo a Manuel escribiendo, pasamos entonces. No, nos queda el artículo 208. Adelante, Carlos, con la duda. Como la idea de las sociedades es que sea un bolsillo distinto de los participantes, de los socios, cada uno de ellos tiene una responsabilidad distinta, como estuvimos viendo anteriormente en la clase pasada. Y aquí justamente se hace esa distinción con el artículo 208 que dice: los bienes aportados por los socios se hacen propiedad de la compañía. Volvemos a destacar esa personalidad jurídica distinta a la de los socios. También puede ser que esos bienes aportados sean prestados o alquilados. Entonces eso sería algo que se podría negociar, conversar. Recuerden que en derecho mercantil nos servimos o nos funciona ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que siempre se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando no estemos limitados por esos elementos
de la capacidad de las personas, esos elementos delictuales y que no son relajables bajo ninguna manera. Voy leyendo por acá nuevamente las preguntas. Correcto, Johnny, es obligatorio tener un domicilio que viene siendo o se convierte en ese domicilio fiscal que es el que está establecido en nuestro país en el Registro de Información Fiscal, también conocido como RIF. Carlos, estoy viendo, lo que pasa es que no sé si estás desconectado, te conectas, así veo que estás escribiendo, pero te leo aquí como desconectado extrañamente. El caso del domicilio online, bueno, te podría decir que es donde está el IP de la computadora o es el lugar donde se registra el IP de la computadora, por decirlo de una manera, que sabes que eso está bien sistematizado. Sin embargo, si nos vamos a que es el asiento principal de intereses económicos de la compañía, entonces bajo esas circunstancias, si él realiza más ventas en Caracas, podemos decir que está en Caracas o lo podemos relacionar directamente de esa manera. Sigo leyendo pregunta de Manuel. Exactamente, Manuel, es lo que acabo más o menos de repetir ahorita. Carlos, no, eso aplica para todas las empresas. Sería solo para las empresas físicas, no, todas las empresas deben tener un domicilio. Incluso fíjense que si utilizan la aplicación de WhatsApp Web, que vi en algunos de ustedes que estaban vendiendo algunos artículos, que es porque utilizan WhatsApp Web y tienen su catálogo digital, pues incluso allí se establece también un domicilio o un lugar físico para mostrarlo, e incluso pueden relacionarlo como el teléfono de contacto, como si ese fuera el lugar, ¿sabes? Donde está, permanece allí el teléfono, digamos que ese es su domicilio. Evidentemente, esto se lo estoy diciendo de un modo comparativo. Legalmente hablamos de que es el asiento principal de los intereses económicos de la compañía. Sigo leyendo por acá preguntas, hoy están bastante activos, qué bueno. Correcto, Gabriela. El domicilio podría ser el de la vivienda de uno de los socios sin ningún problema, salvo para algunas circunstancias o negocios de alimentos donde sí tiene que haber un local determinado, igualmente para licores. Entonces hay circunstancias que hay actividades económicas, hay actos objetivos de comercio que no se pueden o que deben tener un local determinado. Igualmente la industria farmacéutica tiene que tener un local comercial determinado, no puede ser cualquier dirección o cualquier domicilio. Claro que sí, Gabriel, es una pregunta pertinente y que como ves da a desarrollar algo más de contenido adicional. Ajá, Valentina, perfecto. Ok, entonces está claro estos pequeños artículos que fuimos leyendo, 202, 203, 208, y quiero destacarles que todo lo que vamos a ver a continuación está contenido entre los artículos 202 y 374 del Código de Comercio. Hay que hacer mención especial al artículo 212, 213 y 214. Venga, que no me gusta cómo... Vamos a meterlo por acá. Estos artículos son bastante importantes porque en ellos también podemos encontrar los elementos existenciales mínimos de validez para las distintas compañías. Entonces allí hacen una descripción bien específica y puntual. Porque nosotros vamos a analizar todos los elementos para la constitución de una compañía anónima, para que sepan cómo hacerla, o si quieren practicar para algún proyecto futuro, pues puedan efectuarlo a través de esta clase. Voy a leer por acá que ese comentario de Valentina no lo he visto. Exactamente, lo que había comentado con el tema de alimentos. Y de hecho, eso es así por el tema del permiso de sanidad.
no es tanto por el documento mercantil, sino que ya es por un permiso, el permiso sanitario que es posterior. Entonces son cuestiones de la práctica que, bueno, en un lado te dicen que sí y en otro te dicen que no. Viva Venezuela. Estoy viendo que, ya va, que se me, ok, así creo que está más visible y vamos viendo cualquier cosa. Creo que los terminé, estos de acá, ¿verdad? De todas maneras ahí los van a revisar. Eso cuando tengan el código, que se pongan a estudiar con él a la mano, van a visualizar esos artículos que tienen allí descritos. Que van a ser estos mismos que les voy a leer, simplemente que esto es solamente para contenido teórico y práctico, no legal. O por lo menos no vinculado a los artículos, porque si no estaríamos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la constitución de una compañía anónima es que debe existir una participación, que es una primera hoja que sirve de introducción para especificar qué se está haciendo, cómo se llama y quién es la persona autorizada de la compañía para actuar en el registro mercantil. Esta participación funciona justamente como una orden de presentación de la compañía en el registro. Recuerden, las sociedades nacen a partir de la celebración de ese contrato que las partes voluntariamente celebran o suscriben. Entonces, algunos de ustedes hacen un acuerdo, lo dejan por escrito y lo firman. En ese momento nace su compañía. Y es posteriormente, cuando se logra el registro, que cumplimos con esa obligación de los comerciantes, que nuestra compañía es oponible frente a terceros. ¿Correcto? ¿O hay alguna duda con lo que acabo de comentar? Igualmente, en esta participación es esa autorización para hacer la presentación al registro, que puede ser efectuada por una persona distinta de los socios. Igualmente, como les dije, sirve de introducción a la compañía anónima. Eso es la participación. Posteriormente comienza a desarrollarse la compañía anónima en ese escrito con sus características legales y todo fundamentado. Pero comenzamos con una parte muy importante que otra vez aludo a ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Ya va. Segundo, vamos a hacer línea recta. Así. Esa declaración de voluntades nos permite identificar a cada uno de los participantes o de los accionistas, que ya saben que la compañía anónima está dividida en acciones, y ellos allí se identifican y manifiestan su voluntad de crear esta sociedad para hacer todo lo que van a describir a continuación. Entonces, básicamente eso es lo que contiene la declaración de voluntad. Si se entiende de esta manera este esquema, ¿verdad? Si está claro, no hay ninguna duda. Ok, de todas maneras, sean conscientes que en esos artículos que les acabo de mencionar, de entre el 200 y el 374, te mencionan cómo es la participación, te mencionan cómo es la declaración de voluntad y cada uno de los que vamos a visualizar. Tenemos el nombre, la denominación, la firma comercial, que ya sabemos que debe hacerse la inclusión de la compañía anónima o de su sigla. Sin embargo, una de las ventajas de las compañías anónimas es que pueden tener cualquier nombre que sea novedoso y que no sea contrario al orden público. Ahí podemos incluso hacer algo de referencia con respecto a las marcas, ¿no? Porque básicamente las prohibiciones son más o menos las mismas, ¿no? No puedes tener el nombre de un estado, no puedes... Carlos, el punto 2 es quiénes están, cuáles son las partes o los socios que van a celebrar esta compañía y decir que voluntariamente ellos quieren hacer esta compañía para lo que sigue a continuación. Ok, voy a refrescar.
Ok, ahora, ahora, ahora. Ahora, Ok, ahora mejor. Ya va. Ajá, ahora sí, ahora ya estoy acá. Mejor. Ese es otro punto, Gabriela. Vamos más o menos por orden. Claros con el punto 2, ¿verdad? Entendimos todos el punto 2, el punto uno. El punto 3 les estaba comentando que, bueno, ya sabemos por lo que acabo de decir anteriormente que tenemos que tener esa identificación o esa sigla. Pero además de que podemos relacionarlas con las marcas por el tema de que es nuevo el nombre, de que no tienes nombres religiosos ni de los estados, tú puedes colocar cualquier nombre de fantasía. Puede ser, por ejemplo, Pegaso 74 Francisco. Ese puede ser el nombre de una compañía. Claro, evidentemente no pega ni funciona por ningún lado, pero legalmente ese es un nombre válido. El domicilio, que como les comentaba, legalmente es el lugar principal de los intereses de la empresa o su dirección física, que por lo generalmente coinciden. Tenemos también el tiempo de duración que va a existir la compañía anónima. Si bien la intención es que las partes realicen esta sociedad para ejecutar actos de comercio, ajá, Martínez, no entiendo tu pregunta. Sé un poquito más descriptiva y conversamos. El punto 5 es la duración. ¿Por cuánto tiempo los socios quieren ejecutar este acto de comercio o están voluntariamente conscientes para hacer esto o una determinación así? En la ley no hay una especificación de un tiempo mínimo, sin embargo, lo mínimo que he constituido estas compañías es por el periodo de 10 a 20 años, dependiendo quiénes son las personas allí relacionadas. Sin embargo, este tiempo de funcionamiento puede ser modificado a posterior. Y el tiempo máximo por el cual creo que sí está, el tiempo máximo sí está establecido en la ley y si no me equivoco tiene un límite de 90 años, ya que tampoco es coherente que una empresa funcione sin las personas que ella la respaldan. Sí, lo general es que la empresa dure lo que las personas van a tener en tiempo de vida útil o productivo. Por ende, una empresa más de 90 años o más de 100 años de edad, pues no es coherente. A pesar de que hay empresas, por ejemplo, no estoy haciendo publicidad, el Banco Venezolano de Crédito es una empresa financiera que tiene más de 93 años, creo que cumplió 94 este año, 94 años en el mercado venezolano. Entonces, esta entidad financiera justamente tiene una duración que se ha prorrogado varias veces, que es normal y entendible de hacer porque la empresa pues va creciendo y va involucrando a más personas. Vi que estaban escribiendo varias personas, no sé si dije justo lo que querían o qué pasó allí, me perdí. profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Tenía una duda con la parte número 2 de la Constitución, que Correcto. me imagino que es cuando entra, digo, en la parte cuando tú lo das, entregas al registro mercantil para declarar la empresa. O Ujú. sea, para, en ese momento es cuando tú también asignas el nombre, ya es después de que te la acepten. Yo te voy a explicar todo el Yo proceso te voy a paso a explicar todo el paso proceso paso a y paso. tengo acá unos Tengo ejemplos. Si acá unos tienes ejemplos. ya la Ah, ok. presentación Dale, listo. descargada, puedes ir visualizando un poco más Puedes ir adelante. visualizando.
Dale, gracias, profe. Tranquilo, eso lo vamos a responder ahorita. Ajá, perfecto. Son preguntas válidas y son coherentes porque todo parece muy relacionado y todo parece como demasiado complicado porque son muchas cosas y no tenemos claro el proceso. Les voy a explicar ahora en la práctica cómo funciona el proceso e incluso voy a hacer un pequeño añadido ahí cuando terminemos ya el tema de la compañía anónima con respecto a las pymes que ahorita están exentas de impuestos, ¿no? Y bueno, yo les digo un poquito al respecto también. Seguimos con la constitución, todos los elementos de validez y existenciales que deben contener. ¿Se acuerdan cuando les dije que las sociedades anónimas deberían tener estas clases? Todas las sociedades tienen estos requisitos mínimos y que después las sociedades mercantiles, dependiendo la forma jurídica que tenían otras características. Bueno, a esto es lo que estamos. ¿Cuáles son todas las características existenciales y de validez para la compañía anónima? Profe, ¿una compañía anónima puede tener menos que esto? Sí. Por eso es la importancia de esos artículos 212, 213, 214, porque ahí están limitados los que son más importantes. Igualmente, tenemos el punto sexto, que son los actos de comercio que se van a realizar. Y puedes ejecutar uno o más actos de comercio. Ocurre en la práctica que esto tiene incidencia sobre el siguiente punto, que es el capital, el séptimo. ¿Por qué? Porque SAREN, que es esta organización que tiene, digamos, el control de los registros y notarías, es la entidad que lo supervisa, abro y cierro comillas, esa entidad de control emitió o emite de forma electrónica, sin ningún tipo de vigencia legal o publicación legal o pública ni siquiera, cuáles son esos capitales mínimos estimados para cada acto de comercio. Teniendo en cuenta que en las circunstancias actuales, 1.000.000.000, es decir, 1.000.000.000 de bolívares, es el capital mínimo para la constitución de la empresa más simple, que es un kiosquito de venta de chucherías y de periódicos, para que sepan por allí. Entonces, cada acto de comercio que vayas a realizar tiene un capital mínimo recomendado sumado, que entonces, bueno, cada eso se va agrandando por allí. Estoy leyendo por acá que vi que Miguel, por lo que tengo entendido, solo necesitarían estar presentes para firmar documentos fiscales y contratos con terceros. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Hay otra parte arriba que no estoy leyendo? ¿O es para responder? Disculpe que no veo. No, el otro comentario de Serrano que veo es el de buen nombre. La pregunta de... Ajá, Albanela. Albanela. Realmente no. Ellos pueden ayudar a la dirección y a la toma de decisiones e incluso pueden actuar en el país por medios de apoderados. Y el apoderado especial recomendado en materia mercantil, lo vimos en las exposiciones, que es ese factor mercantil, que es la mejor forma de actuar por medio de intermediación. Sin embargo, para la celebración de asambleas es necesario que ellos estén en el lugar y momento en el cual se ejecuta, se efectúa, se celebra esa asamblea, y que evidentemente se deje constancia por medio de su firma. Entonces no se limita a que ellos estén físicamente en el lugar, sin embargo, para algunas actuaciones es necesario que ellos estén en el lugar. Espero que con eso haya respondido. Exactamente, exacto, complemento con lo que dijo González. Solo necesitan estar presentes para la firma de documentos como tal, ya que, como vimos en el tema, o como acabamos de ver ahorita en el punto primero de la participación, para
actuar en el registro mercantil hay una autorización, hay una mención distinta. Ojo que hay también un oficio electrónico del SAREN en el cual te dice que de acuerdo a un conjunto de irregularidades con respecto a la venta de las acciones en varios registros mercantiles a nivel nacional y especiales en Caracas, creo que el 90% de los de Caracas requieren que los vendedores y compradores de esas acciones vayan a hacer una declaración adicional de voluntad que ellos realmente sí quieren vender sus acciones al precio que esté ya establecido en esas circunstancias. Aunque se haya celebrado en una asamblea, es requerimiento adicional que esos socios, que esos accionistas acudan al registro a nuevamente validar lo que ellos ya han decidido. Es una tontería a manera legal, pero bueno, son circunstancias de la práctica que no ayudan. Con respecto al punto séptimo, que no hemos terminado de hablar del capital, tenemos que ese capital puede ser aportado de dos formas: por medio de bienes y por medio de dinero en efectivo. Recuerden que cuando vamos a hacer ese aporte de bienes, los contadores pueden certificar que esos bienes muebles ahora están en control, en posesión de la compañía. Es decir, que esos bienes muebles son aportados o trasladados de la propiedad de los socios a la empresa, recordando como si funcionaran como bolsillos distintos. Para el capital pagado en dinero, debemos hacer una certificación bancaria. Y ustedes se preguntarán: profe, pero ¿cómo es que una empresa que no está registrada, porque recuerden que estamos hablando de este primer documento que firman las partes, todavía no se ha llevado al registro, como una empresa que no está registrada, como una empresa que no ha cumplido con esa obligación de comerciante, puede hacer un contrato o una certificación bancaria? ¿Cómo puede abrir una cuenta? Eso es justamente uno de los ejemplos que nos ayudan a demostrar que las empresas, las compañías, nacen con la voluntad de las partes y su firma celebrándolas. Entonces, en este momento, los accionistas, por cuenta propia y en representación de esa empresa que todavía no tiene derechos contra terceros, ellos se hacen responsables en nombre de la compañía y se hacen responsables a título propio, distinto de ser responsable a título de accionista, que responde o se obliga por el capital determinado. Entonces, aquí ellos se apersonan, por decir una palabra, un término, al banco y hacen una preapertura de cuenta. Y se hace una cuenta a nombre de esa empresa que nace pero que no está registrada. Ojo con ese detalle. Y después de hacer esa consignación del dinero en efectivo, la entidad financiera es quien te emite esta certificación donde te acredita si este dinero de esta empresa está en mis cuentas. También, bueno, recuerden ese capital mínimo de 1.000 millones de bolívares. Y ahora vamos con esa pregunta que me hacían de cómo está dividida las acciones. Porque el siguiente punto es también relacionado con el capital, es esa composición accionaria que está dividido en acciones que van a representar X% del valor del capital. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok, porque aquí digamos que tenemos 100 acciones que cada una cueste un bolívar. A ver, no, ya va. Disculpen, hay un segundo que esta herramienta de escritura no es tan eficiente como debería. Les voy a hacer este casito por acá para que visualicen también un poco más cómodo. Si yo les digo que la composición accionaria, es decir, cuántas acciones tiene cada quien y que cada acción tiene un valor del capital determinado, ¿cuánto
vale una acción si tenemos estos dos elementos? Ojo que estas participaciones no van a ser tomadas en cuenta sino las finales de esta clase, pero es para que puedan visualizar un poco más claramente esto. Ajá, mi pregunta es, si tengo en una compañía anónima 100 acciones y tengo 100 bolívares de capital, ¿cuánto vale una acción? Ajá, esta pregunta es buenísima, Diego. Buenísima, buenísima. Ahorita me la quedo. Cada acción vale un bolívar, clarito. Entendieron perfecto lo que quería plantearles. Es excelente porque justamente así es. Justamente eso es lo que significa la representación de las acciones con respecto al capital determinado. Justo así mismo es. Y ahora les voy a hacer otra pregunta para hilarlo con la pregunta de Diego. Ojo aquí la pregunta de Diego. ¿Cómo se determina el número de acciones? Es decir, si yo tengo X compañía y quiero dividir mi empresa en 1.000.000 de acciones, ¿se podría? La respuesta es que sí se podría. Puedes incluso emitir nuevas acciones, revalorizarlas, alterarlas, puedes cambiarlas y hasta modificarlas. Puedes hacerle de todo en base a ese principio de la autonomía, de la voluntad de las partes, y algo que ya les voy a leer un poquito adelante sobre las acciones ordinarias y especiales. La pregunta que va hilada con esto es: si tengo 100 bolívares y tengo 100 acciones, ¿cuántos accionistas puedo tener? Voy a leerlo por acá. Jorge, dices un split se puede también para eso, ¿no? No entiendo cuál es la... No entiendo split, ¿a qué te refieres? Varía el precio de la acción. Me estás hablando de bolsa. Eso ya es otra cosa, Johnny. Ajá, Fátima. Excelente respuesta. Está bien, todos dijeron 100. Está bien. 100 o menos también está bien. Pero fíjense en el aspecto técnico que acaba de darnos por allí Fátima. Como máximo podemos tener hasta 100. Y allí le daríamos a cada quien una acción. Sin embargo, podemos darle a una sola persona 99 acciones y a otra le damos una, o podemos darle 50 acciones a cada una. Eso va a depender también, como ven, de la responsabilidad que cada uno de los socios quiera asumir, porque ellos van a tener que pagar este valor de 99 bolívares a la empresa. Ojo que este dinero es para la empresa. Para bolsa es diferente, Miguel. Ahorita para la compañía anónima, justo así como estamos conversando, sin esas otras determinaciones adicionales, pues tenemos que ir hasta el número máximo de acciones que podemos compartir. Y hay además acciones que pueden ser ordinarias y acciones que pueden ser especiales. Las acciones ordinarias son aquellas que confieren iguales derechos de decisión y condiciones para los accionistas, mientras que las especiales consideran algún tipo de distinción. Por ejemplo, quien tenga acciones especiales tiene el doble de votos. Quienes tengan acciones especiales al momento de su fallecimiento se van a disolver o se van a colocar de libre disposición para nuevos socios, o algunas consideraciones especiales adicionales que quieran determinar y que sean legales, evidentemente. Por supuesto, en esta empresa que tiene 100 acciones, si yo la divido en 50 acciones para cada uno, es el 50% del valor de la empresa. Mientras que si son 99 acciones, entonces el 99% del valor de la empresa. Carlos me pregunta, ¿y cómo sabes la diferencia del precio de las acciones? Bueno, todas las acciones deberían o deben valer lo mismo. Lo que va a distinguir son los derechos o condiciones adicionales, que eso es cuando vemos las acciones
especiales y aparecen determinadas en ese documento, en ese contrato escrito, que sabemos que es requisito que esté por escrito y de acuerdo a todos los lineamientos legales para todas las sociedades, incluida la de cuentas en participación, que no hace falta que esté notariado o registrado. Voy a leer por acá. Correcto, Liz, lo del tema del porcentaje, todo claro. La diferencia del precio de las acciones también lo respondí. Las partes las determinan en el documento, esas acciones especiales, Gerardo. Diego, los bonos que emite el Estado de deuda pública y algunas otras figuras, pues comparten el mismo fundamento jurídico, porque realmente son títulos valores. Las acciones son títulos valores y ese es un tema que también vamos a ir viendo en clases más adelante. Eso ya incluso es tercer parcial. Entonces esos títulos valores comparten esa similitud básica donde está en ellos mismos, en ese mismo documento o en esa misma figura, el valor que conllevan en sí. Pero no me compares, por favor, los bonos con las acciones. Son cuestiones, son figuras diferentes. Y ojo que las acciones aplican para la compañía anónima y para otra sociedad que vamos a ver también en la clase de hoy. Carlos. Profe, ¿me escucha? Sí, adelante, Núñez. Bueno, ajá, tenía una duda con las acciones especiales. O sea, por lo menos, yo tengo de esos 100 bolívares las 100 acciones que voy a repartir en la empresa. Ajá. O sea, ¿cómo hago yo, como empresa, definir cuántas acciones preferentes voy a tener dentro de esas 100 acciones? ¿O cómo las convierto yo a eso? ¿O qué es lo que tengo que hacer, pues? Ok. Acabas de decir una palabra que es preferente, que ese es el punto décimo. Ojo con ese detalle. Ahora, ¿cómo pueden ser suscritas las acciones de una empresa? Como las partes lo acuerden. Va a sonar a que no es una respuesta así de golpe sobre la mesa, pero básicamente allí ese acuerdo de voluntades de las partes te dice cuánto va a tener cada uno de ellos. E incluso cuando se suscriben nuevas acciones o se crean nuevas acciones, también eso debe estar allí coordinado de cómo va a funcionar. Ok. Ahora sí, ya mi duda resuelta. Gracias. A la orden. Ahora vamos por acá, Diego. Ajá, Carlos. No, las acciones especiales son especiales por los derechos, por las atribuciones o por alguna función o por algún beneficio en particular que proporcionen adicional o distinto de las ordinarias. No está relacionado con el valor económico en sí. Correcto, Sabrina. Por lo general, la mayoría de las empresas solamente funcionan con acciones ordinarias. Así que por eso les digo, vamos a ver todas las opciones, todos los puntos en general. Pero por lo general no se aplican todos ellos. Ajá, perfecto, Diego. Hay que, ojo con ese detalle de los títulos. Recomendación, Liz, hay unos límites que justamente para algunas decisiones tienen que tener el 70% de ese valor de las acciones para tomar una decisión concreta. Hay incluso que hay algunas con la mayoría simple, el 51%, porque la ley te establece en porcentajes. Entonces, ojo por allí. Lo que pasa es que por lo general los bufetes, Diego, eso ya no se maneja bajo la figura de una compañía anónima, sino de otras sociedades, ¿no? Y de hecho lo ideal es que sean sociedades civiles. Sin embargo, claro, ese valor debería estar determinado allí en el documento y, claro,
Documentalmente debe reflejar que es por el valor que está en el documento, aunque en algunos casos prácticos se efectúa por un valor distinto. Por ejemplo, el valor de las acciones de algunas sociedades, por ejemplo la sociedad portuguesa, la italoamericana, italo-venezolana, pues esas sociedades funcionan distinto, a pesar de que tienen la figura de compañía anónima en algunos casos, ojo, no en todos. Muy bien, especiales, gracias. Oh, perfecto. Seguimos entonces. Me gusta que estén bien activos porque es un tema sumamente práctico. Pues aquí pueden sacar toda la información que requieren. Aquí está otra vez. Hay que establecer cuál va a ser el derecho de participación para la toma de decisiones. Y justamente la idea es que ese porcentaje sea el que ayuda a tomar las decisiones. Es decir, que si tienes una acción, tienes 1% del valor para esa toma de decisiones. Aquí está, justamente. La participación es igual al valor X del porcentaje del capital. Sin embargo, ya saben que existe esa excepción, que son las acciones especiales. Después tenemos el derecho de preferencia, que es que cuando un accionista quiera vender una acción, o cuando vayan a ser emitidas nuevas acciones para incrementar el capital de la empresa, en esas circunstancias va a haber una limitación para terceros o participantes fuera de la empresa o distinto de los accionistas, lo que significa que única y exclusivamente en primera instancia las acciones van a ser adquiridas por las personas que ya son accionistas. No hablamos de directores, no hablamos de otras funciones, de comisario, por ejemplo, no tienen esos derechos. Es única y exclusivamente para los accionistas. Y esta preferencia debe constar su aceptación, su renuncia por escrito. Ojo con ese detalle, porque si hay la compra de unas acciones de un tercero y los de adentro o los accionistas tienen preferencia, entonces esa venta para el de afuera puede ser anulable al no tener la renuncia al derecho de preferencia de los accionistas. Tranquila, Beatriz, bienvenida. Ojo con este detalle por acá, que deberías descargar esta presentación, que es de vital importancia para el segundo parcial. Seguimos con el tema de las asambleas, que me tocaron ahora el tema con respecto a que deberían estar aquí, no deberían estar aquí en el país. Bueno, las asambleas se celebran de dos formas, las ordinarias y las extraordinarias. Tenemos las ordinarias, aquellas que se efectúan una vez al año y por lo general es para determinar estados financieros y toma de decisiones varias. Y las extraordinarias son aquellas que se efectúan en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hay que decidir aumentar capital. Bueno, no esperamos a la asamblea ordinaria de este año, no, vamos a hacerlo ya. Bueno, ahí está, esa es una asamblea extraordinaria. Y la asamblea es cuando los accionistas se reúnen, se constituyen como junta directiva y van a tomar las decisiones, como esa junta directiva va a celebrar esa asamblea, y posteriormente esa asamblea, ese documento escrito, también se deja constancia en el registro mercantil. Y se va agregando al expediente de la empresa ese conjunto de asambleas y de documentos. ¿Quiénes firman esa asamblea? Los accionistas. Hay justamente allí una distinción entre lo que es la asamblea de accionistas, que es lo que acabamos de hablar, y la junta directiva,
que son las personas que van a ejercer el control y funcionamiento de la empresa, esos administradores que poseen, que puede ser para que actuando de forma conjunta, dos de ellos obliguen a la empresa. No, Miguel, no hay un límite de asamblea y tampoco hay un límite de puntos a tratar en la asamblea, aunque en la práctica, por la cantidad de páginas que se lleva y por la comodidad de algunos funcionarios, se limita a 5 puntos como máximo para tratar la asamblea, aunque esto no es de orden legal ni nada. Pero aprovechando que haces esa pregunta, pues aprovecho y te doy ese dato. Hasta ahora está más o menos claro todo. Veo que hay unas preguntitas por ahí, me están escribiendo. Yo sigo avanzando. Pasamos con el tema de la administración. Las asambleas pueden modificar, pueden reformar y pueden estar sujetas a los estatutos de la empresa, es correcto. Mira, Diego, esa pregunta es buenísima porque me ayudas a hacer la distinción entre lo que es un accionista y lo que es un presidente o un administrador. Entonces, generalmente la asamblea es de accionistas y justamente son quienes lo celebran y son los que tienen el total para tomar decisiones, el poder total. Sin embargo, por la manera práctica de llevar la contabilidad, las compras, las ventas, hay una figura que es la que actúa en representación de la empresa, que no son los accionistas, pero son elegidos por los accionistas. Entonces, este caso del presidente, puede ser que la figura del presidente, que es de administración, ojo aquí, es la persona que normalmente puede hacer esa venta, pero falleció. Entonces, bueno, hacemos una asamblea y los accionistas decidimos hacer la venta. Eso es perfectamente posible. Igualmente, en esa misma asamblea se puede escoger un presidente nuevo. Igual, y son formas en la cual tú decides denominar. Pueden llamarse administradores, pueden llamarse presidentes, pueden llamarse vicepresidentes, pueden llamarse gerentes, vicegerente, administrador. O sea, con las compañías anónimas allí no hay una especificación alguna, ¿vale? Como si la hay con otras figuras. Pasamos a un punto que es de vital importancia para ustedes, que es el comisario. El comisario es el vigilante de las cuentas y debe ser un contador colegiado. Y va a estar determinado también en ese documento cuál va a ser la duración y cuál va a ser sus funciones de vigilancia específicas. Tenemos también los ejercicios económicos, que ya saben que los ordinarios es en enero y comienzan en enero, terminan en diciembre, el 31 de diciembre, y los extraordinarios son aquellos que no es el ordinario. Es decir, comienza en marzo, termina en febrero, o alguna de sus otras variantes. Ajá. Tenemos otro tema bien importante, sobre todo para las sociedades mercantiles. Uy, qué feo quiero marcar. El punto 17, que claro, si parte de la empresa ese punto, ese enriquecimiento económico, pues la repartición de utilidades pues es claro para allí todos los accionistas. Denme un momento, voy a revisar, que creo que están escribiendo algo en el grupo ustedes. A ver por acá. El periodo fiscal de la empresa es el punto 16, es correcto, Miguel. Todo está controlado por lo que veo. Ok. Y tenemos el último punto a considerar, que es sobre las disposiciones finales, en el cual se hace el nombramiento de esa junta directiva, de estos directores, de estos administradores. Tenemos también el nombramiento del comisario y alguna otra determinación adicional. Eso sería todo
con respecto a la parte teórica. Y acá espero que se vea un poquito mejor de lo que estoy viendo yo aquí, porque pensé que este estaba algo mejor. Tenemos, ya les voy a marcar por acá, la búsqueda del nombre de una empresa mercantil, que es lo primero que se debe hacer en el registro mercantil y va relacionado con lo que nos preguntaba el compañero Núñez. En este caso, como ven, tenemos por acá el solicitante que está identificado. Esta es una planilla, como les dije, de Sarén con respecto al registro mercantil segundo del Distrito Capital. Si pueden ver allí, quieren que lo coloque más grande, ustedes me dicen, que no sé si lo están visualizando del mismo modo que yo o más pequeño por ser celular. ¿Se ve? Ok, perfecto. Esto es a manera de conocimiento práctico. Entonces aquí esta es la razón social, la firma que va a tener la empresa y bueno, fecha de ingreso, nulo. Y vemos por acá los impuestos, que ahorita tiene un valor de 94.000 bolívares, pero eso es lo que cuesta hacer la búsqueda inicial. Entonces uno hace la búsqueda, le entregan esta planilla, uno consigna los pagos y termina de hacer la consignación de la búsqueda y le dan los resultados. Por acá tenemos otras planillas al respecto. Vamos a ver qué visualizo cuando se cargue. Ajá. Y acá pues nos entregan justamente, aprovechando. Ajá. Y por acá pueden ver justamente otra vez el nombre del registro mercantil, que es el segundo, la denominación que hicimos anteriormente, y acá está el resultado como aceptado. Y tenemos una duración en la que podamos reservar ese nombre después de hacer su búsqueda. Una vez que sabemos que el nombre está disponible, podemos tomar la decisión de si yo voy a querer ese nombre y voy a reservarlo por el periodo de 3 meses. Ven por acá también el tiempo de duración que tenemos para reservar, que es muy poco. Todos estos son procesos o lapsos mortales. Si uno deja de hacer esto en el momento en que corresponde, ya tienes que iniciar de cero. Vamos a ver por acá. Esta es otra sola planilla. Y acá deberíamos tener efectuada la reserva. Lo pueden ver por allí, ¿verdad? ¿Se ve? La reserva de denominación. Y ya tenemos justamente ahí sí el momento para presentar los documentos. En este momento, pues como ven, ahí no son los 3 meses, sino que es menos. Pero en el sistema se queda bloqueado por 3 meses igualito, así que esto es algo casi que simbólico. Igualmente que las planillas dicen que todos los resultados se entregan 3 días después, y bueno, eso también en la práctica no funciona de esa manera. Les voy a preguntar, esto que está acá, ¿pueden saber qué es con solo verlo? ¿Tienen la capacidad de, en este momento, con los conocimientos adquiridos? ¿Se atreven a darme alguna respuesta? A ver. Ajá, tienen, Gabriela, es un acta constitutiva, pero ¿de qué? Tiene un capital inicial, bien visto. Ahorita vamos a analizar bien todos esos elementos. Perfecto, sí, estoy viendo que me están escribiendo el tema de la cola. Ok. Les cuento que una de las figuras que no hemos estudiado per se, pero que está también allí como esos comerciantes, es la figura de la firma personal. Y este modelo que tienen aquí ya es un modelo algo sencillo y viejo, porque ahora hay un agregado adicional a este. Pero este que tenemos acá es una firma personal, en el cual justamente tenemos todos estos elementos aquí identificados. La persona identificada, la declaración de voluntad de constituir esta firma personal que va a tener este nombre. Una de las determinaciones de la firma personal es que conlleve el apellido
del participante, como pueden ver acá que se repite el apellido Charama, pero puede tener o no relación con la actividad que se vaya a efectuar. Aquí ven que tiene servicios de herrería especificado. Otro elemento es el objeto que se está... Venga, disculpen, de verdad que fastidio escribir así, pero... Ajá, así. Queda tan choreto de la otra manera. El objeto al cual se va a dedicar el comerciante. Que no hablamos de sociedad, sino de firma personal, porque es una sola persona. Ojo con ese detalle. Y miren qué palabrita aparece por acá. Otra vez la del primer parcial. Ese fondo de comercio. Ese entender a la empresa como ese todo y ese conjunto. Igualmente está establecido el domicilio, que se expresa de esta manera, e incluso el número de teléfono. Un poco también lo que les comentaba de cómo se efectúa en la práctica. Venga. Y el capital, que evidentemente ya este capital ya no es válido, ni mucho menos, ¿no? Y vemos que el aporte se efectúa mediante bienes muebles, ni siquiera se efectúa de acuerdo a dinero. Importante el lugar y la fecha. Y cerramos el documento con la firma de la persona. ¿Preguntas? Mientras sigo avanzando. Correcto, siempre hay que actualizar el monto del capital, porque si tú puedes adquirir obligaciones por el monto que tienes, hasta el monto que tienes de capital. Si tu capital son, vamos a decir, 1.000.000 de bolívares, tú solamente puedes hacer una compra de hasta 1.000.000 de bolívares, porque si haces una compra de más, solamente en el caso de haber un inconveniente respondes hasta 1.000.000 de bolívares. Justo uno de los detalles y de las preocupaciones con las compañías anónimas y por qué han incrementado o aumentado ese capital mínimo. Queda de acuerdo a la necesidad de la empresa y tienes que hacer la reconversión económica siempre que la ley lo determine. Por ejemplo, hay empresas que no han hecho la reconversión del 2008, pero es porque la actividad que ejercen no tiene una contraprestación o una obligación directa con respecto al capital que tienen determinado. Entonces no han hecho la reconversión, a pesar de que es obligatorio hacerlo. Ojo con eso. Por acá pueden ver un inventario que también deben tener en cuenta para la simulación que vamos a hacer. Un inventario tiene justamente el elemento de explicar qué es un inventario, de qué empresa, tener un precio total, un precio unitario, la descripción que debe ser lo más detallada posible, por ejemplo aludiendo a temas de marca, y la cantidad de artículos. Evidentemente esta sumatoria debe coincidir con el capital de la empresa. No puedes aportar más de lo que realmente está constituido como el capital de la empresa. Ojo con esos detalles. Correcto, Valentina. Si no es por inventario, basta con con el aporte en el banco y la certificación bancaria. Miguel decía que los elementos para tener en cuenta son el nombre, por acá arriba, la identificación del inventario, el precio total, el precio unitario, el artículo con la descripción más determinada posible y la cantidad de artículos. Y que claro, este total aporte debe estar coherente o relacionado y ser igual que el capital de la empresa. Por acá tenemos otra cosa de vital importancia, sobre todo para los contadores, porque esto que tenemos por acá a la mano es una carta de aceptación al nombramiento de cargo de comisario.
Como ven, hace falta que esté establecido cuál es el nombre de la empresa, quién es el contador, el número de colegiatura. Véngase. El número de colegiatura también va dirigido a un registro mercantil, tiene su fecha determinada y aquí pueden ver justamente las normas que están relacionadas con el ejercicio profesional de la función de comisario, que no son el código de comercio, ojo, no tiene que ver con el código de comercio. Correcto, Francisco. El comisario puede ser un administrador colegiado, un contador colegiado o un economista colegiado. Lo más habitual es conseguir un contador, pero en las otras funciones, el cargo de comisario puede ser llevado por cualquiera de esos profesionales colegiados. Creo que en la práctica que tengo, han sido un 98% de contadores y un 1% de administradores. Economista realmente no me ha tocado. Con eso sería todos esos elementos para entender cómo funciona, cómo se constituye y cuál es el proceso para una compañía anónima. Ahora vamos a terminar de ver esas otras sociedades que estaban en el artículo 201 del Código de Comercio. Las cuales son la compañía en nombre colectivo, en comandita y la compañía de responsabilidad limitada. Les leo. En nombre colectivo es en la cual las obligaciones sociales están organizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. Todos los socios van a responder por igual y van a responder con todos sus bienes. Es decir, que esta compañía no funciona como un bolsillo distinto, por lo menos no aparentemente como un bolsillo distinto de sus accionistas. Voy a también yo reiniciar aprovechando. Voy a darle F5 y regresamos para la compañía en comandita. ¿Aló? ¿Aló? Ya debo estar entrando. Sí, listo, ahora sí. Ya estoy por acá. ¿Me escuchan, verdad? Estamos listos, seguimos. Ok. Entonces, nombre colectivo, todos los socios responden de forma ilimitada. En compañía, en comandita, es en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de uno o más socios. No son todos los que responden, sino al que tú determines o a los que determines. Ahora, los socios se llaman socios solidarios o comanditantes por la responsabilidad ilimitada. Mientras que cuando hay una suma determinada o la responsabilidad va a estar específica en este socio adicional, se van a llamar comanditarios. Justamente los comanditarios se dividen por acciones. Eso los acabo de enredar brutalmente, por lo que creo. Les explico. La compañía en comandita por lo general se divide de dos formas. Rapidito. La compañía en comandita está la simple y la acciones. La simple, mira, este socio o estos tres socios van a responder por todo. Listo. Mientras que en la comandita por acciones, mira, va a ser un socio el que responda, pero todos estos van a tener acciones, estos cuatro. Entonces estos cuatro van a responder hasta este monto determinado. El artículo no es muy claro, pero es a eso lo que hace alusión. A que podemos tener esta compañía en comandita de dos formas distintas y repartir la responsabilidad limitada. Porque siempre va a haber alguien, por lo menos uno, que va a tener una responsabilidad ilimitada. Ya van a ver que eso también tiene relación con respecto a la firma comercial que tiene.
Y evidentemente creo que les debe sonar poco razonable que un socio o que un accionista quiera responder con todos sus bienes por las obligaciones de la empresa. La última sociedad mercantil que vamos a estudiar es la compañía de responsabilidad limitada, que se parece bastante a la compañía anónima. Nos dice que es en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, lo cual lo vemos igualito que la compañía anónima, pero en este caso están divididas en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representados en ningún caso por acciones o títulos negociables, es decir, títulos valores. Otra vez volvemos con esa figura jurídica que vamos a estudiar posteriormente. ¿Qué es lo importante de entender todas estas figuras? Que en la práctica están prácticamente derogadas o inaplicadas y los que quedan son vestigios y figuras bastante viejas. Bueno, lo importante es entender cómo funciona la responsabilidad de los socios dentro de la empresa, porque tenemos que en el nombre colectivo justamente la responsabilidad es ilimitada. En la comandita simple hablamos de que es ilimitada para uno o para algunos de los socios, mientras que el resto está bien, está sin obligaciones como tal. Posteriormente, la compañía en comandita por acciones tenemos esa responsabilidad ilimitada de unos y de otros, y el resto responde de forma limitada en base a las acciones que tenga. Tenemos después a la compañía anónima, que tiene cierto grado de responsabilidad limitado al capital determinado, y posterior y último, pues la responsabilidad limitada aún más y de una manera más sencilla, por justamente el objetivo de la responsabilidad limitada, a los socios. Es decir, mientras estamos en nombre colectivo, la responsabilidad de los socios es muchísima, es decir, ilimitado, y mientras llegamos a la responsabilidad limitada, pues es poca, es limitada justamente, es muy estricto. ¿Se entendió ese cálculo rapidito, verdad? ¿O no? Ok, perfecto. Ese es realmente el tema importante de entender cómo funcionan allí esas sociedades. Ahora vamos a analizar más concisamente algunos elementos de ellas con respecto a lo que deben contener su documento o sus elementos de validez. Tenemos que la compañía en nombre colectivo, la razón social, el nombre, la firma, debe contener el apellido de uno o varios de los socios, o la expresión, ya va. Este es un artículo que no les voy a decir cuál es, les toca investigarlo, pero está allí en esos que les dije del 200 al 374. Deben tener la expresión y compañía, y hermanos, o hijos, o alguna analogía similar. Entonces justamente estás en nombre colectivo donde hay una responsabilidad ilimitada. La idea es que le pertenezca a una familia. Entonces la compañía es la familia per se y responde la familia per se. Por eso todos los socios responden con todo, o responden de forma ilimitada con todos sus bienes. Bueno, ahí está justamente, responden de forma personal indefinidamente con las responsabilidades ilimitadas. La forma en que sean solidarios es que todos ellos responden en el grado de igualdad, y una consecuencia es que todos los integrantes de esa familia, todos esos socios, adquieren la cualidad de comerciantes. Hay una prohibición con respecto a esta sociedad, que es de no tomar interés o participación en el mismo objeto, en el mismo objeto que se está llevando a cabo ya en la empresa en la que estás. Y eso evidentemente es para evitar el tema del conflicto de intereses. Igualmente, los aportes pueden hacerse de cualquier manera cuando hablamos en especie bienes. Y como les dije que es solidaria, aquí tenemos una participación igual.
esa participación tiene que ver con que es indivisible cómo se va a relacionar uno de los socios o uno de los socios con respecto a los demás, sobre todo para la toma de decisiones, y no pueden dividirse en acciones o títulos negociables. ¿Eso está claro por allí? Uno de esos artículos que les digo que contiene los elementos básicos, acá nos dice que el nombre de los socios, la identificación de las partes, el domicilio, que también vimos en el punto sexto, que también aplica para la sociedad de compañía anónima, el monto del aporte y la forma de ese aporte de los socios, la firma que va a tener la sociedad, el objeto, el acto económico que va a ejercer, el nombre de los socios que van a ejercer la administración y el término de duración o por cuánto tiempo va a funcionar esa sociedad. Pasamos ahora a la compañía en comandita simple, que es esa que existe responsabilidad ilimitada. Aquí hay una división con respecto a las personas que van a estar involucradas. Es una sociedad siempre que hablamos de sociedad es entre dos o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte y una o más personas que se obligan a administrar la sociedad por sí mismas o a través de delegados. ¿Qué nos dice aquí? Necesitamos al menos dos personas. Una que aporte de forma... Ya va, que me equivoqué de herramienta. Aquí. Una que aporte de forma ilimitada, que es el responsable, y otra que administre justamente esa compañía. Los socios que aportan son los llamados comanditarios y los que administran son los socios gestores. Para que exista y sea válida debe existir por lo menos un socio comanditario y un socio gestor. Ojo con ese detalle para la compañía en comandita simple. Se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más de sus socios comanditarios o por estos y los gestores a la vez. Es decir, los gestores también participan de alguna manera económica. Sin embargo, lo importante es ese socio comanditario, que es el que responde de forma ilimitada. Estaban escribiendo algo, adelante. Tenemos que es necesario, igual que en la compañía anónima, que esté registrada. Aquí incluso se especifica que esté publicada y que sea de forma notoria para todos. Sin embargo, esa publicación es una publicación mercantil. Tenemos también la razón social, que en este caso debe indicar el nombre de uno o más de los socios gestores, porque fíjense que no importa quién es el que aporta el dinero y quién reporta de forma ilimitada, sino quién va a ser la persona que realmente va a obligar a la empresa, el que va a contratar, el que va a ser el responsable en ese aspecto de los contratos o de las obligaciones cotidianas de la empresa. Y basta con indicar uno si son varios los socios gestores. Por lo general, y lo recomendable es que sean al menos dos. Profe, ¿qué figura se puede dar en la práctica en un caso como este? Bueno, que la compañía esté gestionada por un y buen hijo, y que sea el padre quien funcione como ese socio comanditante que aporte todo ese capital. Entonces ese es un ejemplo de una compañía muy básica que funciona allí. Eso significa que es beneficioso en principio para una persona normal, igual que para el caso anterior, contratar con ellos. Si nos ponemos del lado contrario, oye, yo claro que voy a contratar contigo, si cualquier cosa que pasa me respondes con tu casa, estamos hechos, por decir algo, ¿no? Es un tema de seguridad.
Igualmente se prohíbe que los socios comanditarios aporten trabajo o capacidad. Ahí estamos claros de que tienen que aportar es dinero. Eso les queda allí claro, ¿no? Que los que allí aportan es dinero, no importa si es con bienes o en efectivo o eso, no importa si es con bienes o efectivo, sino que tienen que hacer el aporte económico real. Ahí está, la administración se lleva exclusivamente por socios gestores. Y listo. Allí, bueno, otra vez destacando el aspecto de la toma de decisiones, que allí tiene que ser de forma unánime con respecto a la comandita simple. No es como en la compañía anónima que puedes tomar decisiones con el 51% o con el 70% o con el 75%, depende de las modificaciones al documento constitutivo o acciones generales. Tenemos ahora la compañía en comandita por acciones, que está dividido justamente en acciones a pesar de que tiene esos socios que aportan. Las acciones tienen que ser nominativas, que debe estar descrito cuál es el valor y a quién le pertenece. Igualmente, como en el caso anterior, se establece que sea por escritura pública y debe inscribirse en el registro mercantil. En específico, o aparte de la compañía comandita simple, tiene que estar establecido en esta compañía comandita por acciones, primero, el capital tiene que estar totalmente suscrito y pagado. Las otras compañías puede suscribir una parte, puede suscribir todo el capital, pero paga hasta un 20%. Segundo, que los accionistas hayan enterado efectivamente el 25% del capital, es decir, ya esté disponible en la empresa. Y tercero, que el gerente de la sociedad extienda una escritura pública en la cual certifique las dos circunstancias anteriores. Que este es distinto de un comisario, de un contador público normal. Llegando ya a lo último para finiquitar el tema de la sociedad responsabilidad, y en este caso, como les comenté, es muy parecido a la compañía anónima. Está limitado por acciones y está limitado por el capital determinado, no por acciones, disculpen, y está dividido en participaciones sociales. Ya va. Ajá. Todos los socios deben realizar estos aportes y ellos no responden personalmente ni de forma ilimitada ni nada. Aquí simplemente responden de las deudas sociales a través de su aporte a la sociedad por las participaciones que les corresponden. De ninguna otra forma. No, las acciones no son equivalentes a las participaciones, aunque puedan pensar que son iguales. Jurídicamente hablando, ni siquiera son las mismas figuras bases o no son de la misma naturaleza, ya que las participaciones no son títulos valores. Y hay varios obstáculos legales al respecto que no tienen esa determinación de título valor o ese carácter económico. Por ejemplo, estos socios que son participantes, que tienen esas cuotas de participación, ellos pueden ser la junta general, esos elementos directivos. Esa es más o menos parte de la idea de una sociedad de responsabilidad limitada, que los mismos que son dueños de la empresa realicen todas las acciones, distinto a una compañía anónima que hay personal especializado y contratado o profesional para esas funciones. Tenemos que hay derecho a participar en el reparto de beneficios. Tenemos que igual esos beneficios están dentro de la liquidación de la sociedad. Tenemos el derecho a adquirir nuevas participaciones de los socios que van salientes. Esto es como si fuese el derecho de preferencia en la compañía anónima. Ya estamos terminando. Yo sé que en este punto ya se puso un poquito pesado, pero tranquilo. Ya estamos terminando, ya queda poquito. El derecho a participar de las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores, porque pueden haber
una docena de socios participantes. Entonces allí se eligen cuáles son los que van a fungir como administradores. También se tiene el derecho a la información de todo lo establecido económica, jurídica, legal, documentalmente. Tenemos también el derecho exactamente, a los derechos a saber cómo está la identidad o la información contable de la empresa. Y la principal característica de la sociedad limitada es que entre los participantes, los principales órganos que conforman este tipo de sociedades son la administración y la junta general. Es igualito a la asamblea de accionistas y a la junta directiva, solamente que tienen esta denominación para hacer también otra distinción con respecto a ella, y que en este caso pues lo ideal, lo principal es que sean las mismas personas las que estén como socios administradores y como la junta general. Al punto que quería llegar. Vamos a hacer una división justamente con respecto a las SLR y a la CA. Uno de los temas es que el capital, aunque está determinado en las compañías anónimas, está dividido por acciones y la SRL está por participación. El capital mínimo de constitución, pues en la compañía anónima está ligado al objeto o a la cantidad de objetos, mientras que aquí no hay un límite determinado, aunque en la práctica siempre es la mitad del mínimo requerido para la actividad económica más económica, ya que la idea es que sea una empresa más pequeña. La SLR no tiene un potencial de crecimiento, de expansión, como sí lo tiene una compañía anónima. Tenemos que la razón social, a pesar de que ambos son nombres de fantasía y que tienen cierta libertad con respecto a su elección, deben estar limitados o deben estar expresos justamente las siglas o la denominación que le corresponde. Igualmente el tamaño de la empresa, la compañía anónima, potencial ilimitado, mientras que SRL la idea es que siempre sea una pequeña empresa que tenga menos de 10 socios. Igualmente la forma de transmisión de esa propiedad sobre la compañía, sobre estas dos compañías, difiere. Por acciones es mucho más libre, mientras que por la SRL pues está muy estricta la forma en la cual tú entregas tu participación, y es casi que únicamente por motivo de salir de la sociedad. Igualmente la compañía anónima, esos cargos directivos, esos cargos directivos, presidente, gestor, director, son atribuidos generalmente a comerciantes especializados. El mismo comisario no hace falta en la SRL, mientras que la compañía anónima pues sí. Entonces ese es un ejemplo, otro ejemplo que ayuda a hacer la distinción. Por acá terminamos el contenido teórico de la clase de hoy. Ya pueden respirar. La pregunta que les voy a dejar para participar y que me deben responder por acá. Sí, porque si llego al punto en que a mí se me hace pesado y lo hice lo más conciso posible con respecto a los temas que les interesan a ustedes y que vamos a evaluar, pues yo sé que a ustedes también se les debe hacer un poco pesado. Entonces yo estoy claro. Y siéntanse en la total libertad de decirme, profe, qué fastidio. La idea es ir mejorando y hacer las cosas que sean mejores para ustedes y los que vienen. Entonces, por acá tenemos la participación síncrona, lo que me van a responder por aquí la clase de hoy, para acumular la participación de esta clase. La pregunta es: ¿qué sociedad de las estudiadas, evidentemente no les estoy poniendo una cosa rara, loca y distinta, qué sociedad o qué tipo de sociedad es esta? Si pueden determinarlo solo con esta parte, que es justamente la que nos habla de la denominación, domicilio, objeto y duración. Yo voy a servirme un vaso de agua y leo las respuestas para seguir con la siguiente pregunta, la siguiente empresa.
Ok, ya estoy por acá. Voy a comenzar a leer. ¿Qué me tienen por ahí? Ajá, no me han escrito nada. Los dejé locos con esta, por lo que veo. No me digan eso, vale. Solo con los elementos ya podrían identificar qué clase de sociedad es. Claro, estoy viendo que no está perfectamente nítido esta imagen, pero sí es legible. Claro, evidentemente borré la parte final de esta empresa para no decirles, porque si ven las siglas ya van a saber cuál es. Y correcto, como acaban de mencionar la mayoría de ustedes, esta es una sociedad, una figura jurídica de compañía anónima. Y uno de los trucos para que puedan identificarla, digamos, claramente, está por acá, ¿no? Que allí pueden ver cómo funciona ese objeto, ese acto de comercio allí bien determinado. Entonces me alegra que tengan muy buena respuesta, incluso algunas variantes que puede ser considerado así. Claro que no les estoy dando todos los elementos, pero para que vean lo sencillo que es en la parte por lo menos inicial de cómo es una compañía anónima. Y ahora vamos con la siguiente. Que creo que reviste un poquito más de dificultad. Esta sí está perfectamente legible. Ay, acabo de leer una cosa que no debería, pero bueno. ¿Por qué lo dices, Oscar? A ver, dispara. Miguel, mal hecho, mal hecho. Deberías tener por lo menos una idea de por qué es una compañía anónima. Albanela, lee bien todo el documento, sobre todo en la tercera. Estamos ahorita en la segunda, Miguel. Ah, en la anterior. Bueno, disculpa. No tomé en cuenta el tiempo de cargado de la lámina para ustedes. Disculpen. Valentina, estás tratando de decir que es una cooperativa, bien pensado por justamente la actividad a la que se desarrolla, ¿verdad? Aquí el truco está por acá. Ajá. Hasta aquí. Esos son los elementos que también ayudan a distinguirlo con respecto a... Venga, con respecto a las sociedades mercantiles. Que esta clase de actividades, de objetos, pues no son mm, intrínsecamente económicos. Es correcto, esta es una sociedad civil, específicamente una cooperativa. Entonces, bien hecho. Yo después, claro, en la grabación después anoto allí todas esas participaciones. Recuerden que si tienen allí las dos respuestas correctas, significa que adquieren 0,02 puntos a los que ya tienen acumulados, que no está actualizado a los que tienen en secretaría. Con esto acabamos
Y por acá les dejo, para los que quieran, como siempre, la última participación asíncrona o diferida o entregada, postergada o como quieran llamarle, ¿no? Que es justamente hacer en parejas. Me pongo González. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos? Sí, profe, ¿podría regresar un momentico a la lámina anterior? En el ejemplo, ¿En el primero o en el segundo? el segundo. Ok. Ok, ok. Ya estaba revisando una cosita que no entendía. Tranquilo. No hay problema. Y... Ok. Estamos aquí. Igualito que el día anterior, hasta el día jueves 10 en este caso, recibo esta actividad. Igualmente.